Dios amando a Dios. Revelando los ardores de su corazón. Un estudio profundo de la mesa del jueves, en el aposento alto de Jerusalén. Evangelio de Juan, capítulos 13 al 17. Osvaldo Bernadas. Escatología. Un estudio de los tiempos del fin. Capítulo 25. Una iglesia santa y sin manchas. Perseverando hasta el fin. La iglesia victoriosa de los últimos tiempos está llamada a caminar en la pureza, en la unidad, y en la madurez que caminó la iglesia del libro de Hechos, y aún más. El Espíritu Santo jamás participaría en la edificación de una iglesia viciada y apóstata. El Espíritu Santo edificará la iglesia de Cristo, triunfadora y santa. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. El Señor mostrará su gloria sobre aquellos que reconozcan que lo necesitan. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha y arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Todo proyecto que comienza en la mente de Jesús, siempre termina, y siempre termina bien. Él se comprometió consigo mismo a presentarse una iglesia ataviada, santa, sin culpas, ni rencores, sin manchas, ni arrugas, una iglesia llena de su gloria. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19:7. Al final de la era, cuando Jesús regrese para celebrar las bodas del Cordero, habrá gran gozo en toda la creación, porque la esposa estará lista y ataviada. ¿Tú me hablas de una iglesia santa, y sin manchas? Eso lo dices porque no conoces la iglesia local donde congrego. Tú no sabes las deficiencias que hay. La debilidad y las deficiencias de tu iglesia local, serán el pretexto para que el Señor perfeccione su poder en ella. Las 7 iglesias de Asia Menor del primer siglo, que el Señor escogió para reinar con él, todas tenían graves deficiencias. En todas había corrupción y engaños, sin embargo, el Señor Jesucristo irrumpió el silencio de los cielos, para prometerles que les daría victoria y galardón, si se arrepentían y se volvían a él. Si Jesús tuvo un corazón así de grande con las iglesias corruptas de primer siglo, cuanto más lo tendrá con nuestras iglesias locales hoy. Tu iglesia local necesita tener una clara perspectiva bíblica de los tiempos. No podemos seguir dejándonos regir por el espíritu mentiroso del anticristo. El espíritu del anticristo buscará por todos los medios usar tus labios como un arma de destrucción contra tu iglesia. No olvides que si tu iglesia no estuviera en tu ciudad, tú no serías nada de lo que eres. Eres el fruto de las oraciones de tus pastores. Criticar tu iglesia es una expresión de total ingratitud. Tu iglesia local es la materia prima que Dios usará para llevar a cabo el más grande avivamiento de la historia. La Biblia enumera varias características que la iglesia de los últimos tiempos tendrá. 1. Todos los movimientos que Dios haga estarán centrados en la iglesia local. Dios quiere que caminemos en amor los unos con los otros. Dios quiere que caminemos juntos. No hay cuestión de tú y Dios solamente, no hay cuestión de salvación individual. No. Eres tú y el cuerpo de Cristo. La salvación es corporativa. Pero yo no quiero juntarme con ellos, es mejor yo y Dios solamente. Pero Dios dice, no. Si quieres caminar en la plenitud de quién soy yo, si quieres realmente conocerme, establecido dentro del diseño original, tendrás que aprender a amar a tus hermanos, así como yo los amo. Ese es un principio imprescindible en mi reino. Si no sientes amor por los demás miembros de la iglesia, es porque el amor de Dios aún no te ha alcanzado. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Primera de Juan 4:20. El fruto del amor de Dios residiendo en ti, se hará visible en que amarás a tu hermano, aunque te resulte incómodo. Esa es la manifestación del Espíritu de Dios dentro tuyo. Si ese fruto no está manifiesto en ti, deberías chequear cómo está tu relación con Dios. Puede que solo estés teniendo comunión con un Dios que creaste en tu imaginación, ya que el Dios de la Biblia es un Dios que no discrimina y que busca la paz con todos.
2. Jesús está edificando una iglesia que funcionará como familia espiritual. La iglesia del fin está llamada a caminar en amor y en honra, unos con otros. Amo aún a los que son débiles. Amo aún a esos que no pueden beneficiarme en nada. Aún a esos difíciles de amar, los amo y los honro. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Romanos 12:10. 3. La Iglesia de los últimos tiempos hará discípulos en todas las naciones con un espíritu misionero y se caracterizará por su denuedo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19, 20. Hay mucho para hablar sobre el tema, ya que esa fue la gran misión a la que Jesús nos comisionó hasta que Él vuelva: hacer discípulos en las naciones. Jesús garantizó que su presencia estaría adherida de forma permanente, cuando el mandamiento de ir y hacer discípulos fuese llevado a la práctica. No es lo mismo evangelizar, que hacer discípulos. Tú puedes ir a una ciudad y predicar en una campaña a miles de personas, muchos conocerán a Cristo, muchos serán sanados, será grande la emoción, pero tú, terminas y te vas. Discipular es otra cosa. Discipular te puede llevar toda la vida. Discipular es estar con los discípulos, acompañándolos en el camino, levantándolos cuando tropiezan. Es reír con ellos, y es llorar con ellos. Es aprender de ellos. El discipulado es un compromiso a largo plazo con un grupo pequeño de personas. Jesús lo hizo con 12, ¿tú con cuántos lo harás? Tú puedes predicarles a miles de personas, pero solo podrás discipular a unos pocos. Para mí, es mucho más fácil predicar en una conferencia y después irme a mi casa. Creo un impacto sobre un gran número de personas con un mensaje de 1 hora y después me voy. Eso no es difícil, y además, recibo aplausos y agasajos. Todos amamos fácilmente a los evangelistas, así como repudiamos cínicamente a los edificadores. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar de 2 en 2, de pueblo en pueblo, y de aldea en aldea, Él fue muy preciso al respecto. Cuando entren en una casa, digan: paz a esta casa. Si hay alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se quedará. Quédense en la casa, coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No anden cambiando de casa en casa. Lucas 10, 5, 7. ¿Quieres ver su presencia manifiesta? ¿Quieres experimentar la presencia de Dios que Jesucristo nos prometió? Comprométete con la gente, discipúlalos, tómate el difícil trabajo de enseñarles a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. 4. La iglesia local de los últimos tiempos prestará servicio en obras de justicia. La iglesia estará cerca de la necesidad de la gente, dando alimentos y abrigo, acompañando y asesorando. El Señor nos mandó a cuidar a los huérfanos y a las viudas. La religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse del mundo. Santiago 1, 27. De hecho, en muchas iglesias del mundo, se ha desatado una gran explosión de amor y misericordia con el movimiento de adopción, el cual no solo apunta a dar refugio a niños huérfanos, sino también ofrece una respuesta práctica respecto al aborto. 5. La iglesia de los tiempos del fin operará en el poder del Espíritu. Solo una iglesia llena del Espíritu Santo y armonizada con la voluntad del Padre, podrá resistir la prueba. Todos estamos llamados a operar bajo los dones del Espíritu Santo. No es algo opcional. La iglesia está llamada a caminar en el poder de Jesucristo. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12, 10. Para la iglesia de nuestros días, operar en los dones del Espíritu no es lo habitual. Solemos verlo como algo que sucedía en el pasado, algo que ya no sucede más. Nos conformamos con asistir al culto, escuchar un sermón y diezmar, pero no solo de eso se trata ser cristiano.
Es tiempo de anhelar recibir los dones del Espíritu. Es tiempo de comenzar a orar y ayunar por eso. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios 12, 1. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera de Corintios 12, 13. Pablo lo dijo una y otra vez. Anhelen fervientemente los dones del Espíritu, sobre todo deseen profetizar para edificar el cuerpo de Cristo. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Primera de Corintios 14, 1. Operar en los dones del Espíritu no te hace una persona arrogante. Operar en los dones es abrazar una vida de humildad, es morir a nuestras fuerzas naturales, es obrar en las fuerzas del Espíritu. Si lo haces para ti mismo, para exaltarte y ser reconocido, el Señor tendrá que corregirte, y eso te puedo asegurar que dolerá. Solo dejando que la obra consumada de la cruz forme un carácter nuevo en ti, desechando tu vieja naturaleza, estarás capacitado para operar de ese modo. Dios nunca te dará dones del Espíritu para tu beneficio personal. Él suelta los dones del Espíritu para que puedas trabajar con mayor efectividad en la edificación de tu iglesia local, y el único fin es alcanzar la plenitud de lo que Dios nos llamó a hacer. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál es la magnitud del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 14, 19. Dios tiene un relato muy diferente sobre la iglesia, al relato que las tinieblas tienen. En esa mesa del jueves, el Señor nos dio las herramientas necesarias para vencer. Él nos dio la sabiduría y las armas para salir de pie en el día de la prueba. Tenemos que tomar una decisión radical ya. No será fácil atravesar la gran tribulación, y al mismo tiempo ser parte del mayor mover del espíritu de la historia. A menos que nos despojemos de lo viejo, y que lo hagamos con las fuerzas de Él, será imposible. 6. La iglesia de los últimos días se caracterizará por su perseverancia extrema. En la perseverancia está el secreto. Hasta que Cristo venga, persevero. Perseverar es aumentar tu nivel de resistencia. ¿Sabías que en ti hay más poder del que tú crees? El perseverar te lleva a descubrir que siempre puedes más. Siempre podrás soportar más peso del que tú crees, si permites que el poder de Dios opere en ti. Pablo alcanzó gran revelación respecto a este principio, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4, 17. Tu iglesia no es gloriosa por la cantidad de gente que has logrado introducir dentro del auditorio, es gloriosa por su capacidad de soportar el peso de la gloria de Dios. La perseverancia es contagiosa. Si te relacionas con personas determinadas a perseverar en la fe, su perseverancia se te pegará. Dime con quién andas y te diré cuál será tu destino. Si te relacionas con personas que solo ven lo que sus ojos ven, su poca fe y su carnalidad, se te contagiará, pero si tus amigos son de esa gente que nunca baja los brazos, gente que le cree a la palabra, gente de oración, su perseverancia se te pegará. Perseveramos en el fundamento apostólico de la Iglesia de Cristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 42. La perseverancia de la iglesia constó de 4 principios, que como las 4 patas de una mesa, todos fueron necesarios para poder soportar el peso de la gloria de Dios. 1. La doctrina apostólica, 2. La comunión, 3. El partimiento del pan y 4. La oración. Esas 4 características definirán el ADN de la iglesia de los días del fin. 1. La doctrina apostólica. La primera pregunta que surge al abordar el estudio de estas 4 materias, es: ¿cuál es la doctrina que enseñaron los apóstoles? La doctrina que ellos enseñaban, consistía en 4 cosas.
Salvación, nuevo nacimiento, carácter de Cristo en mí, y preparación para la segunda venida. En otras palabras, arrepiéntanse, santifíquense, estén listos porque Cristo viene. El apóstol Pablo dejó bien en claro de dónde surge el mensaje que ellos predicaban. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 11, 12. Las cosas que los apóstoles recibieron del Señor fueron las mismas que le enseñaron a la iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El evangelio es una buena noticia que afecta tu presente, sana tu pasado y te orienta hacia tu futuro. Sin tener claridad y entendimiento de la palabra, sin perseverar en la doctrina de los apóstoles, tu vida espiritual no prosperará mucho. ¿No sientes deseo de estudiar la palabra? Bien. Entonces has encontrado un buen motivo por qué orar. Señor, dame hambre por tu palabra. Si no somos educados en la cultura del reino, seremos adoctrinados por el sistema del mundo. Nuestros hijos necesitan ese alimento, pero no podremos darles algo que no tenemos. ¿Te cuesta concentrarte? ¿Te distraes fácilmente? Reconoce tu debilidad ante Dios, hazte vulnerable ante Él, tu debilidad expuesta atraerá el poder de Dios a tu vida. No es cuestión de capacidad personal, no es cuestión de si lo sientes o no. Yo no tengo una naturaleza intelectual, a mí no me gusta leer. Esto no es para mí, es para los maestros. Si tú eliminas la posibilidad de tu cerebro, y dejas de perseverar en el estudio, no hallarás el sentido de tener comunión los unos con los otros, ni comprenderás de qué se trata el partimiento del pan, y no tendrás motivo por qué orar. 2. La comunión los unos con los otros. La frase unánimes juntos viene del griego homotumadón, que quiere decir hacer un pacto y de mutuo consentimiento, manteniendo la unidad dentro de un grupo, con un designio en común. La expresión los unos con los otros aparece 59 veces en el Nuevo Testamento. Ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros, etc. Si tú desarrollas una alianza verdadera, trabajando en sincera adhesión con tu allegado, te aseguro que podrás controlar las fuerzas espirituales que se levantan en tu contra, y tu éxito quedará garantizado. El principio de la común unión da protección absoluta sobre el fracaso. Es como el recurso instintivo de los pájaros. El pájaro busca a los de su mismo plumaje, y vuelan juntos. De esa forma su vuelo adquiere poder y potencia. Cuando encuentres los de tu mismo plumaje, únete a ellos. Junto a ellos podrás atravesar los vientos de la gran tribulación venidera. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1, 10. Antes de ascender a los cielos, el Señor les dio una instrucción muy precisa a sus discípulos. Él quería que ellos descubran el poder trascendental que se oculta en el acuerdo. En esa instrucción se escondía la poderosa llave que les abriría las puertas que los llevaría a establecer la gran comisión por todo el mundo. En el acuerdo se esconde el poder de Dios manifiesto, en el desacuerdo es donde reside el poder del engaño de Satanás. Si tú no vas a la congregación, ¿los demás notarán tu ausencia? Eso deberías preguntarte si quieres saber cuál es tu nivel de comunión con los hermanos. La iglesia no es un lugar a donde vamos, la iglesia es una familia a la que pertenecemos. Si has experimentado algún estímulo en Cristo, si has probado el consuelo de su amor, si tienes comunión con el Espíritu, si hay algún afecto y compasión entre ustedes, haced completo mi gozo, siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Filipenses 2, 1, 2. 3. El partimiento del pan. Cuando hablamos del partimiento del pan, hablamos de hacer memoria del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero eso no es todo. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Hechos 2, 46. Cristo es el pan de vida, cuando el pan se parte se comparte. Lo que servía para alimentar a uno, después de partido sirve para alimentar a muchos. Partir el pan es multiplicar a Cristo en otros.
En la multiplicación de los 5 panes, el Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió, y todos fueron saciados. Nuestra oración debería ser: Señor, tómame, bendíceme, párteme como a pan, y repárteme entre los hambrientos del mundo. Todo lo que se parte, se multiplica. 4. La oración. La Iglesia de los últimos tiempos deberá estar desbordada por un clamor incesante. El Señor no juzgará tu nivel de activismo en la Iglesia, todos sabemos que es posible estar físicamente sirviendo, mientras que tu mente está a miles de kilómetros de distancia. Él considera solo el tiempo que pasas en intimidad con Él. Cuanta más intimidad haya entre tú y Él, más conocerás las pasiones de su corazón. Cuanto más conozcas lo que guarda su corazón, más efectiva será tu colaboración. Sin estar colaborando, lo más probable es que estés estorbando. Satanás pondrá obstáculos cuando quieras mejorar tu vida de oración, dificultades que la Iglesia de los últimos días debe confrontar y vencer por todos los medios. 1. El peligro de la distracción. Cuán a menudo el entretenimiento y la recreación nos quita el enfoque, haciendo que a la hora de orar estemos apáticos y distraídos. 2. El peligro del enfriamiento. El cansancio, las preocupaciones y los afanes de la vida te han vuelto indiferente y frío, haciéndote reticente a la oración. 3. El peligro del desánimo. Es frecuente entre creyentes que aparezcan pensamientos recurrentes de desánimo. Después de pasada la novedad inicial, es común perder el entusiasmo. El desánimo es el arma más poderosa de Satanás. Es a través del desánimo que él hace con nuestras vidas lo que a él se le antoja. 4. El peligro de la decepción. A veces la situación parece tan imposible, hasta para Dios, que en vez de seguir confiando en Él, nos sumergimos en un sentimiento de frustración tan grande, al punto de sentir que es inútil seguir orando. La oración nunca fue una opción, ni para la Iglesia primitiva, ni para la Iglesia de los tiempos del fin. Solo los que perseveren velando y orando triunfarán. Cuando oramos atraemos la realidad del reino a la tierra. La distancia se acorta. ¿Sabías que la tierra lo desea a Él? La tierra anhela su presencia. Al orar nos armonizamos con ese sentir. Por eso perseveramos, tengamos ganas o no. En las buenas o en las malas. Lo sientas o no lo sientas. Esa debe ser tu decisión. La Iglesia puede tener revelación y presencia. La Iglesia puede derramarse en palabra de profecía y ciencia. La Iglesia puede estar llena de la unción del Espíritu, aún así, estará incompleta. Un día todo ojo lo verá, y la Iglesia estará plena, porque la esposa y el Cordero reinarán juntos sobre la tierra. Nada se podrá comparar a eso. Por eso perseveramos diciendo: nada está completo hasta que el amado venga.